noches, Seth por Benjamín Galesio Matos Gamor les da la bienvenida a la charla introductoria del curso de ensamblaje de PC y soporte remoto IT esencial de Cisco. El que les habla es el instructor Luis González, a cargo del curso. ¿Qué aprenderás durante el desarrollo del curso? Este curso está dividido en 3 módulos. El primero de ellos, el hardware, que en este módulo pues aprenderemos a reconocer los componentes de una computadora. El primero de ellos, y muy importante, el case, ¿sí? Ya que el case es el componente donde vamos a armar o ensamblar todos los componentes internos de la computadora. Entonces es muy importante tener claro que existen diferentes tecnologías, certificados para el área de gaming, y también tenemos case genéricos. ¿Okay? Otro de los puntos que vamos a aprender es a saber los factores de forma y las arquitecturas de las mainboard, o también llamadas placas madres. Esta arquitectura es muy importante porque las mainboard vendrían a ser uno de los componentes principales, ¿sí? Que tengan que ver con el buen desempeño de una computadora. Cuando hablamos de mainboard, hay que saber que las mainboard tienen 3 gamas distintas: gama baja, gama media y gama alta. ¿Okay? Estas 3 gamas sí encontramos en el mercado. Entonces, de acuerdo a las necesidades del usuario, del cliente, necesitaremos escoger y seleccionar la placa madre adecuada. También en este punto aprenderemos a reconocer las fuentes de poder, ¿sí? Muy importante entonces para nosotros saber qué fuentes de poder tenemos en el mercado. ¿Okay? ¿Qué fuentes de poder? ¿Qué marcas hay? Porque, como sabemos, la fuente de poder es la que se encarga de darle la alimentación de energía a todos los componentes internos dentro de la PC, como son placa madre, procesador, memoria RAM, disco duro, lector de discos, ¿sí? Y incluso la tarjeta de video. Entonces hay que aprender a seleccionar la fuente adecuada, ¿sí? Para nuestra computadora. También elegir la potencia adecuada de la fuente, porque las computadoras, de acuerdo al área específica en que las vamos a ensamblar, ¿sí? Requieren en muchos casos mayor potencia, ¿sí? Entonces hay que tener este punto, este concepto muy en claro para poder elegir una buena fuente y que mi máquina tenga un buen desempeño. Otro de los puntos que aprenderemos es a medir los voltajes de trabajo en una fuente de poder, pero también dentro de la placa madre. Para esto utilizaremos una herramienta muy importante llamada multímetro o multitester. Esta herramienta nos va a permitir poder medir los voltajes de trabajo tanto de la fuente de poder como de la placa madre, ¿sí? En los diferentes circuitos que tiene la placa madre. ¿Para qué? Para poder diagnosticar correctamente, ¿sí? La falla que está ocasionando el problema en mi computadora. Entonces es muy importante saber medir y dónde debemos medir y cuáles son los voltajes adecuados que debe tener nuestra fuente y nuestra placa madre. También aprenderemos a reconocer las arquitecturas de nuestras memorias, tanto memoria RAM y memoria ROM que encontramos en nuestra computadora. Hay que entender que cuando hablamos de memoria RAM, muchos creemos que la memoria RAM da velocidad a la computadora, pero en realidad hay que sacarnos este concepto de la mente y entender que la memoria RAM es muy importante, sí, en una computadora, pero para almacenar información de manera temporal. Es decir, que el sistema operativo empieza a cargar, ya está ocupando espacio de almacenamiento en la memoria RAM. Así como también una vez dentro de Windows, todas las aplicaciones se van almacenando en ella. Es decir, si yo abro el navegador, me pongo a ver una película, me pongo a hacer un trabajo con un programa, abro otro programa, otra ventana, todo esto se va almacenando en la memoria RAM.
Entonces es muy importante tener una capacidad de memoria RAM adecuada para los diferentes usos que yo realizo en la computadora. Pero no solo hay que tener el concepto de que la memoria RAM tiene que tener gran capacidad para realizar un buen desempeño dentro de la computadora. También tiene que ver mucho la frecuencia de trabajo de estas, ya que muchos optan por comprar memorias de grandes frecuencias, pero que a la hora de implementarlo en su computadora no da ninguna mejora adicional. ¿Por qué? Porque hay que entender que hay que trabajar en armonía dentro de la computadora entre tres componentes: procesador, memoria RAM y placa madre. Entonces la frecuencia de estas tienen que ser compatibles para poder optimizar y obtener una gran ganancia en el desempeño de nuestra computadora. ¿Okay? Por ahí también vamos a hablar con respecto a la memoria ROM, muy importante para muchos de nosotros los técnicos, ya que uno de los programas que tiene esta memoria es un programita llamado POS, el cual nos va a permitir diagnosticar diferentes fallas a través de pitillos. Entonces para nosotros los técnicos es muy importante saber y entender los diferentes pitidos que ocasiona la memoria ROM. Entonces eso lo haremos dentro del curso. Otro de los puntos muy importantes que vamos a tocar es sobre los microprocesadores, la arquitectura de funcionamiento, de trabajo, de fabricación de estos microprocesadores, que hoy en día los microprocesadores pues son indispensables, ¿no? De saber elegirlos de acuerdo a las necesidades que vamos a usar nuestra PC. Entonces tenemos dos grandes marcas como son AMD e Intel, pero por ahí también tenemos unas marcas chinas que también ya se han posicionado muy bien en los mercados tanto chinos como europeos. Pero en este enfoque nosotros hablaremos de estos dos señores, AMD e Intel, porque pues son los más usados a nivel mundial. Entonces ya aprenderemos a seleccionar qué procesador va a cumplir con mis requisitos, con mis necesidades dentro de mi computadora, ¿sí? Entonces ya aprenderemos a elegir qué procesador voy a requerir en mi ensamblado, porque muchos nos preguntamos ¿cuál elijo? ¿Cuál es mejor? ¿AMD o Intel? Bueno, en el desarrollo del curso aprenderemos cuál se adapta mejor a las necesidades tuyas o las de tu cliente. Otro punto muy específico y muy importante: tarjetas de video. Muchas veces nosotros hemos escuchado decir, ¿no? Compra tu tarjeta de video porque va a ser mejor para tu computadora. Y tienen mucha razón, ¿cierto? Pero no solamente comprar la tarjeta de video, ¿ya? Sino saber qué tarjeta de video comprar. ¿Sí? Si bien es cierto, al yo tener una tarjeta de video en mi computadora, descargo mucho trabajo al procesador principal o al procesador de datos, la tarjeta de video entonces toma un rol muy importante dentro de la computadora. Pero también debo saber elegir qué tarjeta de video, ¿sí?, va a hacer que mi máquina tenga un mayor desempeño. Entonces en el curso aprenderemos a reconocer los modelos y qué modelo de tarjeta es lo que yo voy a requerir en el ensamblado de la PC, ¿sí? O para mejorar el desempeño de mi PC, ya sea de la marca Nvidia GeForce o de la marca AMD Radeon. Entonces esto lo aprenderemos dentro del curso. Otro de los puntos muy importantes es diagnosticar correctamente las diferentes fallas que se pueden originar dentro de una computadora. Obviamente dijimos hace un momento que a través de la medición de voltaje son una de los puntos que me van a mí a poder ayudar a diagnosticar correctamente dónde está la falla o qué falla o cuál es el problema determinado dentro de una computadora. Muy bien, también aprenderemos el mantenimiento de una computadora. Cuando hablamos de mantenimiento, hablamos de dos tipos de mantenimientos: el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. ¿Okay? Como sabemos, el mantenimiento preventivo, como dice su nombre, prevenir fallas en la computadora, ya que nosotros no queremos llevar muchas veces nuestra máquina a servicio técnico, o que queremos que nuestra máquina nos dure pues un buen tiempo. Para eso aprenderemos a cambiar, ¿sí?, la pasta térmica dentro de la computadora, a chequear la temperatura y saber qué temperatura es la adecuada dentro de mi computadora. Además, aprenderemos
cómo realizar un mantenimiento correcto dentro de la PC. ¿Bien? Pero también aprenderemos a hacer el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo, como se dice, es corregir un problema determinado. Y eso ya lo aprenderemos dentro del curso o dentro del módulo de hardware. ¿Bien? A continuación tenemos el módulo 2 o el mes 2. En este mes tocaremos todo lo que tenga que ver con software. Dentro de los primeros puntos, como ustedes pueden ver en la pantalla, es la virtualización. ¿Sí? ¿Por qué hablar de virtualización? Porque como es un curso online, ¿no? Y muchos de repente no tenemos otras máquinas para hacer las prácticas de software, como por ejemplo formatear, instalar, clonar, entonces vamos a utilizar estas herramientas llamadas máquinas virtuales, como son de dos empresas muy importantes. Una de ellas, ThemeWare, que es un programa de máquina virtual muy importante, muy imponente en el mercado, ya que muchas empresas utilizan las diferentes distribuciones de este programa. Pero también aprenderemos a utilizar el Hyper-V, que es nuevo en el mercado, pero que a diferencia del VMware no necesito adquirirlo o comprarlo a un tercero, porque el Hyper-V viene pues integrado en nuestro Windows 10 y aprenderemos a habilitarlo, a ejecutarlo y a configurarlo para poder utilizarlo dentro de la computadora. Es decir, estos programas van a trabajar en una ventana, ¿sí?, sobre la computadora, donde yo voy a poder instalar, particionar, formatear, sin necesidad de estar eliminando o malogrando mi PC principal. ¿Okay? Entonces es muy importante tener en cuenta este punto. Otra de las cosas que vamos a aprender es la instalación del sistema operativo, pero también la activación de este. Muy importante el tema de aprender a instalar correctamente el sistema operativo. Muchos de repente hemos visto muchos videos en YouTube donde instalar el siguiente y listo, un nombre y se acabó, ya el Windows está instalado. Sí. Así de sencillo es, pero también dentro del proceso de instalación aprenderemos a gestionar correctamente las particiones del disco duro. ¿Por qué? Porque hay que entender que cada partición cumple una función específica o me va a ayudar a realizar procesos más adelante como técnico para poder solucionar problemas. Y para esto yo tengo que saber gestionar correctamente las particiones de un disco duro antes de la instalación. ¿Okay? Luego de la instalación aprenderemos el proceso de activación. Como sabemos, muchos técnicos tienen la ayuda de un programa activador de tercero de un origen desconocido que muchas veces, sin querer, de repente nos inyecta código malicioso. ¿Por qué? Porque no sabemos quién lo ha desarrollado ni qué intenciones tiene, ¿no?, este programita. Entonces aprenderemos en clase que nosotros no vamos a usar, que por cierto, muchas veces estos programas nos piden desactivar nuestros antivirus, ¿ok? Entonces eso puede generar algún riesgo, ¿sí?, de que mi máquina queda vulnerable a ataques y pueden robar mi información. Entonces nosotros no vamos a arriesgarnos, ¿no?, a hacer estas cosas, porque nosotros vamos a aprender a activar nuestro sistema operativo, ¿sí?, con la ayuda de unos códigos dentro del sistema, ¿sí?, para no utilizar herramientas de terceros. ¿Okay? Nosotros mismos, del mismo Windows, vamos a aprender a activar este producto. Pero también vamos a aprender a activar el sistema operativo utilizando licencias originales. Obviamente el profesor comprará esto en el curso, ¿sí?, para poder aplicar una licencia original. También el profesor te explicará los tipos de licencias que existen, como son los retail, los OEM, y veremos que las licencias no son tan caras, ¿sí?, que también son económicas y podemos instalarlas tranquilamente. Pero ya veremos en clase las diferencias entre las licencias OEM y las licencias retail. Muy bien, posterior a esto vamos a aprender también el tema de recuperación de datos. Muy importante, ¿verdad? Muy importante aprender a recuperar datos, ya sean eliminados o formateados. Muchas veces el usuario, sin querer, elimina datos, ¿no?, de su computadora, fotos, videos, música, documentos,
y después cuando él quiere acceder a buscarlo no lo encuentra porque no se acuerda, no se dio cuenta que en un momento lo eliminó. Por ahí también muchas veces pasa que a veces el usuario quiere formatear una USB y elige mal y por ahí formatea una partición de disco, una unidad de disco y se eliminó. O por ahí en otros casos que estamos instalando el sistema operativo de nuevo y no nos acordamos ni le preguntamos al cliente muchas veces si tiene información y tumbamos todas las particiones. Entonces aprenderemos a cómo recuperar estos datos, ya sean eliminados, ya sean formateados o ya sean de particiones eliminadas. Esto lo aprenderemos dentro del curso de software. Otro y muy importante punto y muy importante que vamos a aprender son las fallas de arranque del sistema operativo. Las fallas de arranque, porque hoy en día muchos no, una máquina que falla, formatea. Y no es así, pues tenemos que aprender a solucionar los problemas de arranque, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que podrían originar que el sistema operativo no esté arrancando y qué métodos o técnicas de reparación yo podría utilizar para poder solucionar este problema? ¿Ok? Bueno, entonces tienen que tener este punto muy importante en cuenta durante el desarrollo del curso. Otro punto también muy importante, realizar copias de seguridad. Si de repente muchos no tenemos en consideración esto, lo ideal siempre es realizar copias de seguridad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en un determinado momento, cuando nuestro sistema no levante, y así ya hemos aplicado nuestras técnicas de reparación y no levante el sistema operativo, con esta copia de seguridad voy a dejar la máquina tal y como lo dejé en el principio, o sea, 100% operativo. ¿Okay? Entonces es muy importante tener copias de seguridad. Otro de los puntos que vamos a tocar es el tema de la actualización. ¿Okay? La actualización de la BIOS UEFI o BIOS o UEFI, como quieras llamarlo. ¿Por qué es importante la actualización? A ver, aprenderemos a actualizar el sistema, la BIOS. ¿Para qué? Mira, hoy en día tenemos muchas placas madres en el mercado, pero también tenemos procesadores que van cambiando constantemente, ¿sí? O van evolucionando, ¿sí? Pero que sí utilizan con las mismas placas que ya hay en el mercado. Entonces a veces que compramos una placa y un procesador nuevo, ponemos el procesador, ensamblamos esa máquina con el procesador nuevo y nuestra pantalla negra nos dice que no hay un buen funcionamiento y muchas veces nos asustamos, ¿no? Uy, lo malogré, pero no es así. Lo que pasa es que estas placas madres, ¿no? Al ser de una versión anterior, no conocen a los nuevos procesadores de estos fabricantes. Entonces tengo que hacer una actualización a la BIOS para que pueda reconocer a estos procesadores nuevos. Entonces es muy importante también aprender el tema de la actualización. ¿Okay? Cada fabricante de placas madres tiene su proceso totalmente diferente y eso aprenderemos en clase. Otro de los puntos también muy importante, la grabación. Y me preguntarán, ¿y no es lo mismo actualizar que grabar? No, pues grabar es borrar esa memoria e instalar un nuevo o el mismo de repente versión de BIOS que tenía, porque de repente hoy en día muchos de los problemas hardware está en el problema de la BIOS. La BIOS se adultera, se daña o por ataques de DDoS este BIOS queda corrupto. Entonces, a través de otro dispositivo que es un grabador de BIOS, aprenderemos cómo se graba una BIOS de una PC para solucionar fallas de arranque. Bien, entonces estos temas lo aprenderemos en el módulo de software. En el módulo 3, ¿qué aprenderemos en el módulo 3? En el módulo 3 tenemos el módulo de soporte remoto. ¿Sí? Soporte remoto. ¿Y qué aprendemos en soporte remoto? Lo primero y muy importante, a configurar correctamente una red de Windows. Entonces, acá vamos a hablar, ¿sí? Acá vamos a hablar de las direcciones IP, ya sean públicas, privadas, estáticas y dinámicas. ¿Okay? Ya lo hablaremos acá, ¿sí? En el punto de la configuración de la red de Windows para armar una red correctamente, ya sea en empresa o en una casa. Además de esto, también pues hablaremos de aprenderemos cómo administrar y cómo crear las cuentas de usuarios y los grupos de trabajo dentro de una red, porque es muy importante crear cuentas de usuario y grupos, además de los permisos
que vamos a necesitar, ¿no? Porque muchas veces nosotros, para armar una red, o muchos técnicos, para armar una red desactivan los firewall, que son los métodos de protección de seguridad a ataques en red. Entonces muchos usuarios tienden a desactivar los firewall, y es un gran error, ¿no? Porque esto nos da más exposición a ataques. Entonces en el curso Soporte Remoto aprenderemos a administrar reglas dentro de los firewalls que me permiten configurar o convivir con uno o más usuarios dentro de mi red, ¿okay? Sin necesidad de estar pues activando este medio de protección que es el firewall. Otro de los puntos que vamos a tocar es la configuración Wait on LAN. Miran, pero ¿para qué sirve eso? Muy bien, esto nos sirve a nosotros para poder pues hacer que nuestra red o nuestra máquina a través de la red pueda bootear. Pero ¿cuál es el propósito? ¿No? El propósito es que si esta máquina de repente no está levantando y estoy en un grupo de red o un ámbito de red y tengo un servidor donde se encuentran los backups de cada una de las máquinas que están en mi empresa, entonces a través de esta opción voy a poder bootear esta máquina para acceder desde la red, ¿sí?, a obtener esa copia de seguridad para esta máquina que está fallando. Y en cuestión de minutos pues esta máquina vuelve a estar operativa. Pero también lo podría utilizar para clonar en red, ¿cierto? Porque yo puedo clonar una máquina que es igualita de repente y por red clono la máquina y tengo la máquina lista para poder trabajar. Entonces, para eso es muy importante la configuración Wait on LAN. Otro de los puntos y también muy importantes dentro de una empresa, pero que también lo puedo implementar en mi casa, es administrar el ancho de banda o la velocidad de internet que nos da nuestro proveedor de servicios, como son Movistar, Claro, Entel, bueno, Optical Network, no sé, pues el operador que mi empresa ha elegido para trabajar. Entonces, como por ejemplo yo tengo un internet de 50 megas y estos 50 megas yo lo voy a repartir o lo voy a administrar equitativamente a diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, en una empresa yo puedo tener mi área de marketing, mi área de ventas, mi área de contabilidad, y no sé pues que se puede estar colapsando el internet para todos, ¿no? Entonces lo ideal sería administrar correctamente esa velocidad. Entonces yo haría, al gerente le doy 5 megas, al área de contabilidad le doy 5 megas, al área de marketing le doy 2 meguitas, al área de ventas le doy 1 mega, más o menos pues es el actualizado. Para aprender el ensamblado de una PC utilizaremos un simulador virtual que nos ayudará a reconocer y clasificar el hardware, tales como hardware de almacenamiento, hardware de procesamiento, hardware de periférico, hardware de entrada, hardware de salida y hardware mixto. Recordemos también que este programa ha sido desarrollado en conjunto por los diferentes fabricantes de computadores o de partes de computadoras, y esto pues hace real el proceso de ensamblado con los componentes que vamos a encontrar en el mercado. A continuación veremos un video de cómo funciona este programa.
virtualizado. Muy bien, en este módulo aprenderemos pues a reconocer qué es la virtualización, cuáles son los beneficios de esta, y podríamos decir que la virtualización se trata de crear, gracias a un software, una versión virtual o no física de un sistema operativo y una plataforma de hardware. Esto quiere decir que cuando virtualizamos, lo que realmente estamos haciendo es usar los recursos que tiene nuestra máquina física, como por ejemplo el CPU, el RAM, disco duro, red, y simularlos mediante un software que a su vez está instalado dentro de un sistema operativo que trabaja en una máquina física. Muy bien, este procedimiento de virtualización nos va a permitir a nosotros pues realizar las prácticas de instalación, de formateo, ¿no?, del sistema operativo y de los programas de aplicación. Dentro de la virtualización veremos una virtualización especial, que es la virtualización de software o por sistema operativo. Podríamos decir que este es el método que nosotros, los usuarios de equipos de escritorio, usaremos en la gran mayoría de casos. El método consiste en destinar un ordenador principal para crear uno o varios entornos virtuales con sistemas operativos instalados sobre este. Muy bien, al lado derecho vemos cómo funciona esto, ¿no?, teniendo nuestro hardware real, nuestro sistema operativo real, y dentro de nuestro sistema operativo instalaremos nuestro software de virtualización, en el cual podremos implementar hardware y sistemas operativos, que puede ser una máquina virtual o varias de estas. Muy bien, también veremos que los dos programas virtuales en el cual nos enfocaremos son uno que es propio de Microsoft, llamado Microsoft Hyper-V, y veremos otro que es externo, que tiene años en el área de virtualización, como es el poderoso VMware o VMware. ¿Okay? También tener en cuenta que Gamor pertenece a la red de Academia Cisco, en la cual paralelamente nos va a permitir a nosotros llevar el curso IT Esencia, un curso que hoy en día permite pues tener las destrezas en el área de hardware y software de tecnología de la información. Entonces este curso vamos a poder llevarlo paralelamente a nuestro curso de ensamblaje de PC. Para participar de este curso, nosotros utilizaremos una plataforma llamada NetAcad de la Academia Cisco. En esta plataforma podemos ingresar y dar o realizar el curso y los exámenes respectivos, en la cual al finalizar podremos obtener un certificado por parte de la Academia Cisco. Es decir, entonces, que al finalizar el curso tendrás el certificado por parte de Gamor, y además de esto el certificado por parte de la Academia Cisco. Muy bien, entonces jóvenes, espero que esta pequeña introducción haya sido de su agrado, y ya nos estaremos viendo en una próxima charla. Gracias.